Ahora oficialmente buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en la clase de hoy. Estamos en la lección 4. Vamos a estar estudiando la historia de Noé y el diluvio. Pero antes de empezar la clase, les voy a recordar que a favor de desactivar los micrófonos para que todos se puedan escuchar claramente al que habla. Es lo de siempre. Vamos antes de empezar la lección, también vamos a saludar oficialmente los unos a los otros, porque es mi primera vez aquí en la clase de la mañana. Si puede mencionar el nombre y de dónde se conecta hoy. Entonces, para que les conozcamos, les conozco yo bien. Antes me voy a presentar un poco. Soy Andrew Johnston. Bueno, claro que ya reconocen el acento. Soy originalmente de los Estados Unidos. He servido como pastor y misionero y trabajando con iglesias en Santo Domingo, en la República Dominicana, en la isla chiquita de Antigua, en el Caribe. Viví ahí por 10 años. Pasé 3 años en León, Guanajuato, México. Hace mucho tiempo vivía en Torreón, Coahuila, en México también, y en varios lugares de los Estados Unidos. Ya tengo 4 años con Academia Cristo. Soy el director estudiantil del programa. Es un privilegio poder estar con ustedes esta mañana para estudiar la palabra de Dios. Y les voy a dar la oportunidad a ustedes también ahora a saludar oficialmente al grupo. Y si me puede hacer el favor de mencionar su nombre y de dónde es. Les voy a llamar por nombre. Vamos a comenzar con Gerardo. Gerardo, oficialmente buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días, André. Soy de Cuernavaca, Morelos, México. Y mi nombre es Gerardo Starzuribe y es un gusto estar aquí en estos cursos. Yo soy cristiano de una iglesia que se llama La Mies aquí en Cuernavaca, Morelos. Es de guerra espiritual. Y yo me empecé en Facebook me llegó lo de Academia Cristo, me llamó mucho la atención y empecé a estudiarla y por eso quiero conocer más de Dios y compartir esta palabra. Gracias. Dios les bendiga. Excelente. Muchísimas gracias. Igualmente, Gerardo. De Gerardo, saludamos a Iris. Iris, buenos días otra vez. Buenos días, pastor. Buenos días a todos los compañeros. Bueno, soy hondureña. Vivo actualmente en Costa Rica, en la capital, en San José. Gracias a Dios, pues Dios me permitió conocer esta aplicación de Academia Mi Cristo por medio de Google. Buscando ahí cosillas, ahí la encontré. Entonces me llamó mucho la atención y empecé a tomar los cursos que daban antes de poderse inscribir. Y me llamó mucho más la atención porque creo que claramente se está predicando la palabra de verdad. Yo pertenezco a la Asociación de las Iglesias Asambleas de Dios y para mí es un gusto pues conocer a muchas personas a través de esta pantalla también, ¿verdad? Otros hermanos. Es una bendición y también es una bendición servir al Señor y aprender cada día más de su palabra. Sabemos que el Señor es tan grande que yo creo que nunca vamos a terminar de descubrir el gran amor de Dios por medio de su palabra. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Iris. Igualmente, seguimos con Pablo. Pablo, buenos días otra vez. Buenos días, pastor. Buenos días a todos mis hermanos. Yo también soy de la Ciudad de México y soy cristiano. Pertenezco a una iglesia que se llama Jirey. Yo entré a Academia Cristo por medio de la aplicación Play Store. Estaba buscando un jueguito ahí de aviones, de simulador de vuelo, y se me apareció Academia Cristo. Entonces lo bajé y quedé enganchado completamente con el juego. Perfecto, muy Sí, bien. Un gusto, Pablo. Qué bueno. Ok, seguimos con... ¿quién sigue? Luz María. Luz María, buenos días, bienvenida. Sí. Hola. Hola, Luz María.
María, de Venezuela, soy miembro de la Iglesia Luterana y trabajo con niños. Muy bien, Luz María. No le escuchamos muy bien, pero excelente. Qué bueno que está aquí con nosotros esta mañana. Es un gusto estudiar la palabra de Dios con usted otra vez. Seguimos ahora con Benjamín. Benjamín, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días, bendito sea Dios que me encuentro con ustedes. Es un placer compartir el día de hoy. Pero básicamente llevo 15 días y me siento comprometido y hay algo que me llama profundamente y es el papel de la mujer en la vida cristiana. Inclusive gratamente me doy cuenta que, por ejemplo, una cantante de música romántica en la época de mi juventud de los 80, Yuri, se acercó a Dios y está muy comprometida. Mel Gibson, mi actor favorito de la película Mad Max, de Benjamín, perdimos su señal. se Ahora cayó sí. la comunicación, pastor. Qué Ok. pena. Bueno, qué bueno, Benjamín. Bienvenido a la clase. Seguimos con Marco. Marco, otra vez, buenos días, bienvenido. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, hermanos. Soy de Quito, Ecuador. Yo le doy las gracias al Señor porque es un privilegio conocer de la palabra de Dios. Veo que en todos mis hermanos y en ustedes hay la sabiduría. Y bueno, dice la palabra, júntate a sabio y sabio serás. Entonces aquí para aprender y tener el crecimiento espiritual para ser mensajero de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Excelente, gracias, Marco. Ahora, José Elías. José Elías, de nuevo, buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor. Buenos días, grupo. Mi nombre es José Elías Rojas. Soy mexicano. Vivo en Tacámbaro, Michoacán. Yo empecé a conocer de Cristo ya muy tarde, ya a los 55 años, por un problema. Yo soy alcohólico. Mi familia me encerró en un centro cristiano de una iglesia llamada Amor y Restauración, una iglesia pentecostés. Y me llamó mucho la atención. Y ya tengo aproximadamente 2 años que pertenezco a esa iglesia. No puedo ir porque la iglesia no se encuentra aquí en Tacámbaro, se encuentra en Morelia, pero la veo por internet o por Facebook, oigo las prédicas y ahorita tengo tiempo que no las oigo porque pues, estoy ocupado en otras cosas. Yo conocí de esta aplicación a través de Facebook, me interesó mucho porque todo lo que es, ya que empecé a conocer a Cristo, me empezó a llamar muchísimo la atención. Y quise conocer un poco más y empecé a ver los cursos, 4 cursos que bajaron para podernos inscribir. Y la verdad sí me enganché, me quedé encantado con la forma en que comparten, la forma en que enseñan, que es muy comprensible para mí. Y pues aquí estoy, dispuesto a dar la lucha, dispuesto a seguir en este camino que Dios me ha mostrado. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Gracias a usted, José Elías. Es un gusto poder estudiar la palabra de Dios aquí juntos. Seguimos con César Mercado. César, buenos días otra vez. Bienvenido. Sí, señor pastor, buenos días para usted y buenos días para todo el grupo. Me presento, soy César Augusto Mercado. Los saludo desde Bogotá, Colombia. Creo que soy uno de los personas más jóvenes que está acá. Tengo recién 24 años. Y es un placer para mí compartir con todos ustedes. Sé que varios ya llevan años en el Evangelio y que puedo aprender mucho al lado de personas tan sabias. Muchas gracias. Qué gusto estudiar la palabra, César. Gracias a usted. Seguimos con Álvaro. Álvaro, buenos días. Bienvenido. Buenos días, hermanos. Yo soy de Cochabamba, Bolivia. Conocí la aplicación por una hermana de la iglesia a la que asisto, que se fue a vivir a Estados Unidos.
justo estaba viendo que habían unos cursos y pues quería aprender un poco más. Soy cristiano recién hace 2 años, tengo 27 años, así que un placer estar con todos ustedes y aprender más de la palabra del Señor. Es nuestro propósito, Álvaro. Qué bueno. También doy la bienvenida a Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, pastor. Saludo a todos los hermanos en Cristo en este bello curso. Ya no nos conocíamos, ¿verdad? Entonces, todos, pero yo soy oriundo de Venezuela, viviendo actualmente en los Estados Unidos, y es para mí un gran honor poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes de todas las latitudes. Entonces es un enriquecimiento no solo bíblico, sino también cultural, pues uno puede aplicar y conocer el contexto de cada uno de los países donde no ha tenido el privilegio de estar, como Bolivia, Ecuador, con hermanos no solo luteranos, sino pentecostales, bautistas. Y realmente entonces me siento bendecido al poder compartir con toda una diversidad de culturas y de otras denominaciones. Gracias, pastor. A usted, Miguel Ángel, qué bueno, qué bendición Dios nos ha dado con la tecnología, ¿verdad? Bueno, de tantos países, pero tenemos el privilegio de poder conectarnos así y estudiar la palabra de Dios. Hace 20 años no hubiera sido de ninguna manera posible, ni en los sueños, ¿verdad? Pero aquí estamos. Qué bueno. Seguimos con Federico. Federico, buenos días. Federico José, ¿me escucha? Yo soy de Funes, provincia de Santa Fe. Estoy viviendo en Viale, provincia de Entre Ríos, en la Argentina. Soy de la Iglesia Evangélica Alemana del Río de la Plata, luterano reformada. Y bueno, tengo 64 años, siempre buscando conocer más y poder explicar mejor las palabras del Señor. Qué bueno, bienvenido, Federico. Es un gusto conocerlo. Ahora, Rafael. Rafael, buenos días, bienvenido. Buenos días, pastor, y buenos días, hermanos. Soy Rafael del Río, desde Playas, Ecuador. Y me enganché me llamó la atención lo de la academia y empecé a meterme y luego ciertos conceptos como reforzar eso de el Señor nos mandó a ser discípulos. Para mí es muy importante porque sentía que faltaba esa dedicación, ese formarse para poder llevar la palabra. No podemos llevar lo que no sabemos. Eso nomás. Así es, Rafael, y por eso estamos. Qué bueno. Mucho gusto, Rafael. Ahora, Rosita. Rosita, buenos días, bienvenida. Buenos días, pastor. Gusto de saludarle, no lo conocía. Bueno, mi nombre es Rosa Araneda y soy chilena, en la ciudad de Santiago. Ahí en este momento estamos pero en graves conflictos de todo tipo. Estamos como, más que nada, digamos que no podemos impartir la palabra del Señor, pero se me está ocurriendo hacer unos volantes, así que ahí de alguna manera los voy a distribuir para poder animar a los hermanos que están demasiado cabizbajos, tristes. Se escuchan muchas tristezas, así que el Señor nos ayude para animarnos unos a otros, como dice la palabra del Señor. Y bueno, eso. Y conocí Academia Cristo por medio de buscando la forma de poder estudiar la palabra del Señor. Nosotros como congregación somos una congregación pequeñita, de las cuales hay muchas en Chile. Son chiquititas, con un pastor, pero menudas. Pero ahí perseverando, pero no tenemos instrucción de la palabra del Señor. Así que en forma curiosa me metí en Facebook hasta que con Academia Cristo, y gracias al Señor que me ha dado la oportunidad de aprender
un poco más. Qué bueno, Rosa. ¿Y cuánto tiempo tiene con Academia de Cristo ahora? Como Llevo más de 2 años. 2 años, sí. Pensaba que fue como, por lo menos, sí, qué bueno. Qué bueno poder estudiar la palabra de Dios otra vez con usted, Rosa. Pero es sorprendente, tan hermosa la palabra del Señor. Hermosísima. Sí, es una bendición. Gracias, Rosa. Y también le doy la bienvenida a mi amigo Carlos González. Carlos, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dios te bendiga mucho, Pastor Andrew. De nuevo acá, qué sorpresa. La verdad que una bendición. Yo pensaba cuando la hermana decía así en cómo fue que te uniste a esto. Y la verdad que no sé, recibí simplemente una vez una notificación nada más en el teléfono diciendo querés estudiar la Biblia en línea y entré en la aplicación. Hice los primeros cursos, digamos, de la aplicación, Academia de Cristo, y bueno, ahí arranqué con discípulos, la palabra crece, que lo da usted por la noche, y ahora ya me enganché con este curso, ¿no? Y la verdad que me re gusta la manera, la metodología también me re gusta, y, y obviamente, ¿no? Que por la gracia de Dios quisiera hacer todos los cursos que están en la institución, ¿no? Así que ahora estoy con esto ya y bueno, con el anhelo de completar el plan, ¿no? El plan de estudio, ¿no? De la academia. Sí, yo hace muchos años que soy cristiano, ya básicamente llevo 29 años y la metodología, muchas cosas obviamente que enseñan, sí, obviamente, pero la manera, la metodología que utilizan, la forma en escudriñar la palabra, me encanta, y obviamente son elementos que te ayudan a llevar la palabra, pero también te enseñan mucho más, ¿no? En la Biblia, en el principio, las primeras y segunda clase, fueron tan profundas, entonces, que para mí, si bien tengo muchos años en el Evangelio, pero para mí son totalmente nuevas, ¿no? La manera en cómo se encara, la profundidad que se le da, de tal manera que cualquiera podemos entender. Entonces eso me agrada mucho. Así que bueno, yo estoy muy contento y con el deseo de hacer todo el plan de estudio, de estudiar toda la materia, y creo que esta es la primera, digamos, que profundizo. Y yo creo que la carrera, o yo creo que el academia, te lleva, digamos, a profundizar eh, la Biblia de una manera sistemática, y también, por ejemplo, determino ya la otra que que terminamos de dar con el maestro Andrew, ¿no? Que es la palabra crece, discípulo, me ha llevado a mirar de otra perspectiva, ¿no? La Biblia, y analizarlo de otra perspectiva, lo que es ser un discípulo de Cristo. Por eso me enganchó a la gente que nos ha hecho acá el discípulo, la palabra crece, le invito a que usted pueda hacer. No sé, ahí está el pastor Andrew, no sé cuándo se va a volver a hacer la primera o la segunda, ya tenido por el segundo curso, ¿no? Perfecto, sí, excelente. Sí. Qué bueno que tenemos esta oportunidad de estar todos juntos. Y es un placer poder escuchar sus historias. Bueno, los que tienen un poco más tiempo con nosotros, como los que vinieron a nosotros antes de tener una aplicación, como Rosa, y creo que Miguel Ángel y Luz María también empezaron antes de la aplicación. Les doy gracias por su paciencia, porque todavía nuestro programa estaba especialmente en su infancia, mientras que preparábamos los materiales, los videos de la clase y todo eso. Pero ya que tenemos ya estas cosas ya listas,
ya y también a los que con la perseverancia, porque hay muchas clases de video antes de llegar a las clases en vivo, ¿verdad? Entonces, doy gracias a Dios por su perseverancia en tomar todas las clases de video y llegar aquí a las clases en vivo. Entonces, para mí es una gran bendición poder compartir la palabra de Dios. Gracias a ustedes por su paciencia. Para seguir adelante, porque les llama la atención la palabra de Dios. Es un privilegio estar aquí. Vamos a estar estudiando hoy la lección 4 de nuestro curso, que es Noé y el diluvio. Vamos a comenzar el estudio con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, sé que no toleras el pecado. Perdóname por Jesús, mi Salvador. Fortalece mi fe para que, como Noé, yo sea siempre encontrado obedeciéndote y amándote, a pesar del mundo que me rodea. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, ya ustedes conocen cómo manejamos los cursos, ¿verdad? Entonces no tengo que repetir todo lo de cómo mostramos al respecto, ya saben, ¿verdad? Y lo hemos visto tanto en el grupo de WhatsApp como en las clases en vivo. Entonces, vamos a la pregunta del día. Es la pregunta o las preguntas en este caso que les pusimos en el grupo de WhatsApp, que vamos a empezar hoy con las preguntas. ¿Cómo ven el mundo en la actualidad en comparación al mundo en los tiempos de Noé? Parejito a los tiempos de Noé. Pensando en los días de Noé, ¿cómo ven el mundo ahora? Sí, Pablo. Pablo, yo veo que ya no hay gigantes y ya no hay cosas así, pero el ser humano, como en aquellos tiempos, estaba hecho de maldad, había mucha maldad en el mundo. En la actualidad está pasando lo mismo, hay mucha maldad en muchos países, hay mucha persecución a cristianos, incluyendo de otras religiones, pero sí hay mucho, sí hay mucha maldad en el hombre, igual que en los tiempos de Noé. Sí, sí, Pablo, estoy de acuerdo, mucha maldad en el mundo. También José Elías iba a comentar. Sí, pastor, grupo, yo pienso que el mundo está igual o peor que en los tiempos de Noé actualmente, porque a todos nos ciega la codicia, la ambición, la sed de poder, las riquezas, asesinatos, robos, infidelidad y principalmente, pues también como en aquella época, también nosotros nos hemos olvidado de Dios. Sí. Ese era mi comentario. Sí, así es, José Elías. Rosa, ¿qué iba a decir? Rosa, un comentario. Tiene su micrófono desactivado, Rosa. ¿O Benjamín? Benjamín. Ahora sí. Ahora sí, Rosa. Ok, Rosa, Ahora díganos. Sí, bueno, pastor, la verdad es que como mi papá decía antiguamente, cuando hay un infierno chico, es porque hay poca gente, pero está igual el infierno. Pero ahora que vemos más gente, como que pareciera que se hubiera multiplicado la maldad, pero la verdad es que la maldad sigue igual. No hay variación. El hombre sigue perverso igual que antes. No hay mayor cambio en eso, no hay una regeneración, no hay. Ahora, el Señor ha actuado con su gracia sobre muchos en nosotros, rescatándonos, y eso verdaderamente para nosotros ha sido grande. Así es, Rosa. Entonces, la palabra gracia significa amor inmerecido. Entonces, no merecemos el amor de Dios más ahora que antes, pero
el Señor en su gracia nos preserva a pesar de la maldad del mundo. Iris también iba a comentar. Sí, pastor. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que la venida del Señor será como en los tiempos de Noé. Y si lo vemos de esta manera, estamos mirando que los días se están acortando, ¿verdad? Ya las 24 horas pasan volando. Eso es porque Dios está cuidando de su pueblo y está tratando de que nuestra fe no caiga. Pero en realidad, sí, hay ciertos cambios, ¿verdad? Lo que es en los tiempos de Noé como en los tiempos de ahora, ¿verdad? Hay muchas cosas que ya no existen. Una, porque ya no vamos a ser destruidos con un diluvio, ¿verdad? Y otra de que ya no solo es una familia la que le sirve a Dios, pastor. Hay muchas familias completas que sí le están sirviendo a Dios con el corazón. Entonces, todavía hay un tiempo de gracia, podemos decir, ¿verdad? Aunque los tiempos están acortándose, hay un tiempo de gracia. Y tenemos la fe y la esperanza de que el Señor no ha cambiado. Quien cambia es el ser humano, ¿verdad? El ser humano es el que hoy sí, mañana no. Entonces, a veces hay doble ánimo, doble pensamiento en el hombre. Pero a decir verdad, cada día de mi vida que pasa, yo en lo personal siento que el Señor está más cerca de lo que todos podíamos imaginar. Entonces, Sí. pues se puede decir que sí, estamos en los últimos tiempos como en los tiempos de Noé. Sí, gracias Iris. Y bueno, veo unos comentarios buenos ahí de Gerardo en el grupo, en el chat del grupo, también el comentario de Benjamín sobre lo que está pasando en su edificio ahora. Pero nosotros, bueno, pensamos bueno, eso es lo que dice, lo interesante de la historia es al principio de antes del diluvio, en capítulo 6, versículo 5, habla de los planes y pensamientos del corazón humano, era siempre los de hacer solo el mal. Después del diluvio, en 8, versículo, ahora estamos en 21, habla desde su juventud, las intenciones del corazón del hombre son malas. Entonces, la condición natural del ser humano no cambió con el diluvio. No. Y ya lo vemos, ¿verdad? En el mundo que vivimos. Pero son, como Iris dice, el nuevo, y también Gerardo comentó en el grupo, en el chat, que esos son, en el Nuevo Testamento hablan mucho de las señales del fin, y son las señales también del diluvio, ¿verdad? La maldad en el mundo, que es siempre más grande. Pero no somos destruidos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, y hay tiempo de gracia. Entonces, hay otra cosa en Mateo 24 en que hablan de las señales del fin. También habla de la predicación del evangelio en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, es otra cosa que vamos a ver antes del fin del mundo. Entonces, ¿por qué todavía estamos aquí? Por la gracia de Dios, porque hay un tiempo de gracia en que Dios regala al ser humano para conocer a Él, quien es nuestro Salvador. Bien, seguimos adelante. Les voy a dar, y yo sé que con tantas personas, con buenos comentarios, tal vez no vamos a poder tocar a todos con cada pregunta, pero me voy a quedar al fin de la clase un poco. Si hay un comentario que quisiera compartir con los que quieren quedar un poco más, o si hay una pregunta o duda de la clase que quisieran expresar, después del fin del estudio oficial, me voy a quedar por unos minutos para platicar, para charlar con los que quisieran quedarse. Ahora vamos a lo que viene después, que es un captar. En la lección pasada hablamos de cómo empieza un estudio de la palabra de Dios, y el primer paso es captar la atención. Tenemos 2 voluntarios que están aquí en la clase para compartir, para captar la atención del grupo para la enseñanza de hoy. Empezamos con Pablo. ¿Listo, Pablo?
Hola, ¿cómo están? Pues yo les quiero contar una historia que estuve pensando anoche, que no pude dormir. Es cuánto tarda un transatlántico en construirse en los días actuales y cuánto habrá tardado Noé en aquellos tiempos en construir el arca. Y mi inquietud era, los transatlánticos llevan habitaciones para pasajeros de nivel grande, medio y bajo. Y en el arca, pues también tuvo que haber pues también como habitaciones para todos los animales que iban en par, ¿no? Entonces yo me puse a pensar cuánto. No sé si ustedes me pudieran ayudar a ver, como cuánto se habrá tardado Noé o cómo lo habrá hecho Noé en aquellos tiempos que no tenía mucha herramienta a la actualidad. Yo con esto, pastor, captaría la atención de unos niños de entre 8 y 15 años, hablándoles de la historia de que en aquellos tiempos habían héroes y habían peleas como las que hay en las películas en la actualidad. Yo con esa forma yo empezaría a captar su atención y les metería la curiosidad. ¿Cómo habrán construido un barco en la actualidad al arca en aquellos tiempos? Yo ahí entraría. Ese fue mi captar la atención de la multitud, estamos hablando de niños de entre 6 y 10 años o 15. Esto fue lo que nos dijo el pastor Johnson. Yo ahí terminé, Paz. Perfecto, Pablo. Muy bien. Entonces, especialmente pensando en las personas con las cuales van a compartir la palabra de Dios y poniendo algo que ya están pensando en algo que es el arca y están pensando en como ya tienen las fotos en su mente, ¿verdad? De lo que estaba pasando. Sí. Muy bien. Sí, gracias. Sí, muchísimas gracias, Pablo. Benjamín, ¿ya se acabó la fumigación? Me puso a correr y a disvariar, pastor, qué pena con ustedes, pero ya ha superado el tema. Sí. Amén. Okay. Muy buenos días, compañeros. Pastor, nuevamente encantado de saludarle, conocerle. A los compañeros de igual manera, mis hermanos, bendiciones. Del tema que estamos hablando, la historia del Génesis, me llama profundamente la atención la maldad de los hombres y sus hijas hermosas. Realmente la mujer juega un papel importante en la vida de nosotros los hombres. Inclusive tuve la fortuna, por lo poco que escuché, a la hermana Iris y a la hermana Luz, lo que decían fue muy profundo, pero realmente ellas son fundamentales para nosotros porque, digamos, la creamos nosotros con el permiso de Dios. Y en la historia pienso que tuvieron mucho que ver en el diluvio, porque algunas estaban lejos de Dios y es allí donde puedo decir que ellas, en la misma palabra nos lo dice en Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Me parece muy importante ellas y realmente hoy lo confirmé. En los pocos tiempos que llevo con la palabra de Dios, cada vez me siento más seguro. Es más, de igual manera, como lo decía inicialmente, yo era seguidor de Yuri, una cantante mexicana. Un saludo al hermano mexicano. Encantadora dama, pero en su vida noto con alegría que es cristiana y acabó con su vida banal. Amelia Vega, Juan Luis Guerra, Karime Lozano, bendiciones para todos ellos. Bueno, y Amelia Vega es una ex Miss Universo. De igual manera que me acerqué a la palabra de Dios y encontré Proverbios 14:1. Dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Corintios 11:3 nos dice, pero quiero que sepáis que al el hombre,
y la cabeza de Cristo es Dios. Bendiciones a las mujeres y son capaces de construir nuestro mundo. Amén. Gracias, Benjamín. Entonces se enfocó en una parte de la historia y después de captar la atención, bueno, la parte que empieza con la cuestión de habla de las hijas de hombres. Pero bueno, muchísimas gracias. Y ahora vamos a continuar con la historia. Bueno, casi siempre en una enseñanza, después de captar, uno cuenta, tenemos la parte de contar la historia, pero ya es algo que hicimos antes, ¿verdad? Con el video y con la lectura para hoy que hicieron. Entonces ahora vamos al tercer paso, que es considerar. Y siempre utilizamos las 7 preguntas que nos empujan. Son preguntas sencillas que ya conocen, pero con cualquier historia bíblica se puede utilizar estas preguntas para analizar bien, para pensar en los detalles de la historia. Empezamos entonces con la primera pregunta, que es: ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son? Iris. Sí, pastor. Sí, Hola. Iris. Sí, dinos, Iris. Bueno, los personajes de esta historia, los principales es Dios, ¿verdad? En el sentido espiritual es Dios, pero después va la familia, que es Noé, la esposa, los hijos y las nueras. Y antesito de Noé existe, ¿verdad?, lo que es toda la humanidad, que lastimosamente a causa del diluvio tuvieron que morir por no obedecer a la voz de Dios. Uh-huh. Así es, ¿verdad? Bien, gracias, Iris. ¿Alguien más? José Elías, ¿qué iba a decir? Iba a mencionar a unas personas que no mencionó Iris. Pues también sería toda la humanidad, porque en el relato aquí nos dice que cuando Noé estaba construyendo el arca, aún predicaba la palabra de Dios a todos sus semejantes. Uh-huh. Sí, estaba ahí predicando. Y lo menciona también en Hebreos 11, de la predicación de Noé a los que estaban ahí. Pablo, ¿qué iba a decir? También como personajes de la historia se encuentran gigantes en la tierra, están las hijas de los hombres y Jehová, mismo Jehová, o sea, el Señor también se encontraba ahí. Sí. Noé, por lo menos lo que yo encontré. Sí. El hombre. Ok, algo que debemos notar sobre lo de los gigantes. Bueno, cuando uno, la palabra que se traduce aquí en la Reina Valera como gigantes es una palabra interesante. En hebreo se dice esa palabra nefilim, que es, y en la Biblia sabemos la Biblia es clara, pero hay unos casos en que no siempre estamos exactamente seguros en la traducción adecuada al lenguaje actual. Y este es uno de los raros casos en que hay un poco de duda sobre el significado. La palabra nefilim es muy similar a la palabra hebrea que significa atacar o asaltar. Entonces, puede ser mejor traducirlo como personas violentas o personas de violencia. Entonces, y cuando vemos he escuchado unas enseñanzas muy raras sobre ellos. Solo tenemos un versículo sobre ellos, ¿verdad? En versículo 4. Y cuando hablamos de los hijos de Dios, cuando la palabra de Dios utiliza esa frase, como en Gálatas 3, 26, entre otros lugares, está hablando de los que tienen fe en Dios. En este lugar, los descendientes de Seth. En el capítulo anterior hablaba de Seth y la línea de creyentes. Pero ¿qué pasó? Que
casaron con los hijos de los hombres, los no creyentes, los incrédulos, y vemos los resultados, ¿verdad? Se conformaban a su mundo actual en vez de seguir en la fe de Dios, y vemos los resultados. Son grandes héroes, ganaron renombre, pero no en un buen sentido, ¿verdad? En el sentido de Lamec al fin de capítulo 5, y no estamos estudiando porque no tenemos tiempo para estudiar todo Génesis, pero si uno lee Génesis 5, vemos que fue el renombre, cómo ganaban renombre en un mundo de maldad. No es por hacer cosas buenas, no es por buenas obras, sino es por hacer las cosas que llaman la atención de un mundo de mucha maldad, ¿verdad? Entonces en este lugar, y un detalle más, y pensamos, la palabra de Dios es para todos, pero también hay que considerar los primeros lectores. Génesis fue escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo por Moisés, y los primeros lectores eran los israelitas que iban a entrar en Canaán, en la tierra prometida, llena de gente con mucho adulterio, mucha idolatría, y Dios más adelante en los libros de Moisés iba a darlos el mandamiento de no casarse con estos incrédulos, con esta gente que estaba ahí, porque iban a ver los efectos malos de esta manera de vivir. Entonces no iban a mezclarse con la religión de ídolos, de adulterio, de inmoralidad que estaban en Canaán. Entonces, pensando en ellos, Moisés especialmente nota los efectos malos de conformarse al mundo malvado, ¿verdad? Ok. ¿Algo más sobre eso? Seguimos adelante con lo que es considerar con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Disculpe, pastor, una pausa, una pregunta con respecto a la anterior. Cuando se referían a los gigantes, ¿se referían a grandes pueblos o en sí a personas grandes? Qué pena. Bueno, entonces en este lugar, cuando habla de Goliat, utiliza otra palabra para hablar de su estatura, ¿verdad? Pero aquí, en el mismo idioma, en el mismo Antiguo Testamento, no utiliza la palabra que utilizaba en el Antiguo Testamento para Goliat como persona grandísima. La palabra que se traduce como gigante sería más como persona de violencia. Como en vez de grande de estatura, es una persona grande de violencia, de maldad. Pero es una palabra, entonces sabemos que la palabra de Dios es fiel y sabemos que es claro el mensaje. En este caso, esta palabra es un poco difícil de traducir al inglés porque es muy antigua el idioma de la Biblia, ¿verdad? Pero sería mejor no pensar en como personas de su estatura, pensamos más en la grandeza de su maldad. Porque vemos que es entre la parte en que está hablando de la maldad de la tierra en ese entonces. Entonces, en el contexto del capítulo vemos que es parte de esta que está hablando de la maldad de los hombres, ¿verdad? Entonces, parte de esta maldad fue estas personas, resultados de las uniones de los creyentes con el mundo malvado. ¿Federico está bien? Ok. Adelante. ¿Otro comentario?
Huele sabroso. Ok, entonces vamos ahora a la pregunta de los objetos. Iris, ¿iba a comentar sobre los objetos de la historia? Sí, pastor. Bueno, el objeto principal que yo puedo observar, ¿verdad? Es el arca que Noé tenía que empezar a construir. Luego vendrían los animales, la pareja de cada animal, hembra y macho. Y luego vendría lo que son los alimentos. Pienso que habían utensilios también, ¿verdad? Para servir los alimentos. Ese es mi comentario. Sí, sí, gracias, Iris. Sí, gracias, gracias. ¿Algo más sobre los objetos? El mapa, el instructivo o el mapa, pastor, las instrucciones que les dio Dios. Sí, las instrucciones. Ajá, Entonces, y vemos que habla de los tamaños y todo eso. No sabemos seguramente si son como instrucciones dichas o escritas que recibió Noé, pero y tenía que utilizar herramientas también para construir el arca. Herramientas. Sí, sí, sí. Bien. Ok. También se podría mencionar las aguas, el altar del sacrificio, el arco iris, y tal vez el cuervo y la paloma que se enviaron del arca. Adelante con lo que sigue aquí. Ok, ahora. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Qué dicen sobre el dónde? Bueno, al principio, a César. Sí, señor. La historia, pues, se supone que ocurrió en toda la tierra. Sí, Ahí es donde empieza el diluvio. Sí, gracias, César. Entonces, y hay unos que, bueno, los que no creen que la palabra de Dios es 100% la palabra de Dios, que habla de eso como si fuera un mito o una parábola de la maldad, pero no tiene base en la historia real, ¿verdad? Pero cuando uno está hablando de una parábola o un mito, utiliza la palabra algún día eso pasó, algo así. Pero en los detalles vemos que es historia, ¿verdad? Habla de, como César dijo, de exactamente de en toda la tierra, lo enfatiza. También enfatiza los detalles. No dice algún día, en Génesis 7:11 dice, el día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé. Está hablando de un tiempo específico, ¿verdad? Algo que pasó. Pues nos señala con todos los detalles de los tiempos y los lugares. También al fin menciona los montes de Ararat. Y de hecho, eso es una foto, la imagen que tienen en la pantalla ahora es una foto de Ararat que está entre Turquía y son montañas, no es una sola montaña, son montañas. Están entre Armenia, el país que es Armenia, y Turquía hoy en día. Son las montañas. No podemos estar 100% seguros que el nombre que llamamos hoy, Ararat, es el mismo, es la misma montaña que llamaron a Ararat hace unos miles de años, ¿verdad? Pero eso sería el lugar, ¿verdad? Entonces pensamos que sabemos que al fin estaba en Ararat, no sabemos dónde vivía Noé antes del diluvio. Y sabemos que se cambió la faz de la tierra mucho en el diluvio, entonces hubiera sido muy diferente la tierra después. Eso es el dónde. Otra pregunta, ¿cuándo ocurrió esta historia? Sí, pastor, soy Elías. Elías, por favor. Aquí en la Biblia dice en Génesis 7, del 11 al 12, que inició el día 17 del segundo mes del año 600 de Noé. O sea que Noé tenía 600 años cuando empezó a construir, cuando empezó a construir el arca, sino cuando ya ocurrió el diluvio. Porque según aquí dice también que en Wikipedia me puse a investigar que
que tardó aproximadamente 120 años en construir el arca. O sea, una fecha exacta, pues no la sé, pero haciendo una cronología, pues, no sé qué edad tendría Adán cuando engendró a Noé, pero Adán tenía 600 años cuando inició el diluvio. Gracias, Elías. Y otra vez, bueno, vemos tantos versículos que tienen los años, los días, los meses, para especificar cuánto tiempo pasó, para enfatizar el punto que este es algo que sí pasó y cuándo pasó. No sabemos el año, bueno, el año como cuántos años antes de Cristo, no dice específicamente. Más adelante en la historia de Génesis vamos a poder especificar el año antes de Cristo, pero ahora todavía no es posible decir exactamente en qué fecha, pero sabemos que sí fue cuando Noé tenía 600 años. Habla de los 40 días de lluvia, habla de los 150 días en que la tierra queda inundada en 7, versículo 24. Entonces, para el cuándo vemos muchos detalles, ¿verdad? Bien. Adelante, entonces, si está bien. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Álvaro. El problema está en la maldad que nace en el corazón del hombre, que va aumentando en continuo en la maldad. Sí. La maldad en el corazón humano. Lo vemos en 6, versículo 5. ¿Algo más sobre el problema? Creo que ya se identificó. La maldad del corazón humano. Iris, ¿iba a comentar también? Pastor. Sí, Iris. Sí, bueno, la realidad es la maldad, ¿verdad? Del hombre, pero todo esto inició a través de la desobediencia de Adán y Eva, ¿verdad? Al entrar el pecado, entonces, lastimosamente, pues, por causa de la maldad fue que Dios decidió hacerlo, pero también hubo algo, Dios no destruyó la tierra, solo destruyó lo que había en ella, lo que estaba creado, porque como Noé encontró gracia entre los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces Dios, la tierra la conservó y por esa gracia estamos aquí nosotros también. Sí, gracias por la misma gracia de Dios, ¿verdad? Pero el problema, y muy verdad, decir que de dónde viene el problema, viene de Adán y Eva en ese entonces. Es el problema. Bien. Rosa, ¿también iba a comentar? Sí, cortito, pastor. Verdaderamente el hombre con tanta maldad y desobediencia hizo enojar tanto al Señor que Él decidió terminar con todo lo que había en el camino, todo lo que había en el mundo, excepto esta familia de Noé. Es tanta la ira que desató que Él decidiera exterminarlo. Para mí me impresiona eso. Si ciertamente Él prometió después que no iba a volver a hacerlo por aguas, pero pensándolo actualmente, como estábamos haciendo la comparación, la ira del Señor debe ser algo, pero impresionante, verdaderamente. No queda nada más. Creo que eso es para considerarlo. Gracias, Pastor. Gracias, Rosa. Sí. Álvaro, sí. Y también se podría decir que era la incredulidad, ¿no? Porque Noé estuvo anunciando la palabra del Señor, que iba a haber un diluvio. Sí, pero y no creyeron. Nadie le hizo caso, ¿verdad? A pesar de su predicación, de que habla también como les mencioné antes, en Hebreos 11. Sí, gracias, Álvaro. Pablo, ¿un comentario? Sí, también a mí me brincó un poquito donde dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo.
solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. O sea, también, como que dijo, no se está portando como yo quiero, los voy a cambiar y voy a hacer nueva simiente, nueva persona. Eso es lo que más o menos yo pienso. Sí, sí, El arrepentimiento de que los hombres no estaban haciendo buenas obras o no tenían el corazón puro. Tenían los gigantes, que ahora me queda claro, de la maldad. Había mucha maldad, muy grande. Sí. Por la gran maldad que dice que Dios arrepintió. O en este caso no es como el arrepentimiento humano, es que Él se entristó, Dios, ¿verdad? Y Gerardo también tiene un buen comentario en los mensajes de aquí de la clase. En segundo de Pedro 3 habla de que del hecho que Dios destruyó todo ser viviente allí en la tierra con agua en ese entonces, y algún día va a volver a destruir el mundo entero con fuego por la segunda vez que va a destruir. Es como si hubiera bautizado, nuevamente lavado, bautizado todo el mundo con agua. Sí, así es. Y vamos a hablar un poco más de más adelante en este estudio también, en 1 de Pedro 3, en que habla hace la comparación de las aguas del bautismo con las aguas de diluvio. Ok, ese es el problema. Ya lo identificamos bien. Entonces, ¿cuáles eventos? Bueno, hay mucho en la historia, entonces vamos a tener que abreviar los detalles un poco, pero los vamos a contar los detalles. ¿Quién puede empezar? ¿Cómo empieza la historia? La muerte de muchísimas personas. Sí, la muerte animales, entre ellos animales, muerte y destrucción de tanto fauna silvestre como animales y personas. Un arraso total. Sí. Así es. ¿Álvaro también iba a contar? Sí, en el principio de la historia, donde empieza en Génesis, la historia empieza con los hijos de Dios, que empezaron a juntarse con las hijas de los hombres por su hermosura. Sí, entonces Álvaro, como dicen, si uno baila con el diablo no cambia, ¿verdad? El diablo cambia a ti. Entonces, entonces vemos los resultados. Eso es algo para empezar. Entonces, ¿cómo salió todo mal? Los creyentes se convierten en incrédulos, ¿verdad? Por mezclar con los incrédulos, bueno, y hay ejemplos en que alguien se casa con una persona y la persona incrédula puede ver por el testimonio del creyente, puede venir a la fe, pero muchas veces vemos los resultados, ¿verdad? Que no son buenos. Sí, gracias Álvaro. Rosa, ¿también iba a contar? Sí, yo te pondría algo relacionado con la ira del Señor y su victoria. No se me ocurre cómo, pero destacar esa parte, porque al final el Señor siempre es victorioso en todo. Siempre Él hace las cosas de tal manera que después Él lo arregla y queda todo muy, muy perfectamente bien. Y no sé cómo, algo relacionado con eso le pondría a la historia. Sí, gracias, que Dios siempre sale vencedor, ¿verdad? Gracias, Rosa. Y que Él hace su voluntad, a pesar de la maldad del mundo. Benjamín. Gracias, muy generoso. Para mí los eventos son la maldad del hombre cuando Dios se dio cuenta de los hombres y no de los hijos de Dios. El diluvio, evidentemente, con anterioridad a la construcción del arca. Después, en Génesis 8:20, Noé edificó un altar al Señor y tomando todo animal limpio, le hizo una ofrenda. Pero el que considero más importante es la promesa de Dios que nos hizo a nosotros. Quiero terminar ahí porque el tema es bastante extenso, pero quiero ser breve. Amén. Gracias, pastor.
Gracias, Benjamín, por mencionar esos detalles al fin. La respuesta de Noé a la gracia de Dios, su sacrificio de agradecimiento, y también vemos la gracia de Dios en la señal del arco iris. Gracias, Benjamín. Ok, esos son los de los eventos. Ahora, pensando otra vez en el problema. ¿Se resuelve el problema que mencionamos y cómo? Matando a todos. ¿Rosa? Matando a todos los malos. Sí. Bueno, al fin de cuentas, la voluntad de Dios, como dice en 1 de Timoteo, es que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero también Dios es justo, ¿verdad? Y vemos su justicia en la historia, ¿verdad? Y Gerardo menciona otro punto. La maldad sigue. Lo vemos en 8, versículo 21. Dios promete no volver a maldecir la tierra por causa del hombre así con aguas, pero también dice que porque desde su juventud las intenciones del corazón del hombre son malas. Y lo vemos en la historia. Bueno, va un poco después de la historia del diluvio, pero vemos el pecado de Noé y de su hijo, ¿verdad? En la historia inmediatamente después. Y vemos algo interesante de la Biblia. Entonces, como 35% completado. Muchas veces cuando uno presenta la historia de su familia, solamente menciona las cosas buenas. Pero la Biblia en el Antiguo Testamento vemos los pecados de los héroes, ¿verdad? Vemos siempre de los héroes del Antiguo Testamento, de Noé, aquí lo vemos borracho. De Moisés, asesinó a un egipto, ¿verdad? De David, adulterio, y asesinó también a otra persona. Entonces los héroes siempre hacen mención de sus pecados, de sus fallas. ¿Y por qué? Porque recordamos siempre que es por la gracia de Dios, no porque, y aún no habla de él como hombre justo. Bueno, sabemos lo que dice la Biblia, el justo vivirá por la fe, ¿verdad? Entonces, es justo por medio de la fe, no porque era un hombre sin pecado, porque vemos su pecado al fin de la historia. No es una persona perfecta, pero es una persona que recibe la justicia por medio de la fe en Dios, y en este caso, la promesa de Dios. Ok. Carlos, ¿iba a comentar? ¿Qué tal, pastor? Me puse a pensar simplemente nada más acerca de las dos destrucciones, uno que es el arca, ¿no? Y el otro allí en Sodoma y Gomorra. La pregunta es, ¿qué pasaría si Dios no hubiese tomado esa determinación en quitar, digamos, o matar a toda la humanidad, ¿no? En aquel tiempo, en la primera, ahí con la familia de Noé. ¿Qué pasaría, digamos, si dice la palabra que el olor del pecado subía, ¿no? Ya a la vista de Dios? Es tremenda la maldad que había, la corrupción que había. Entonces, la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si hubiese seguido existiendo de esa manera? Y también, digamos, después en Sodoma y Gomorra, ¿qué hubiese pasado si Dios no hubiese destruido, ¿no? Esa ciudad, ¿no? Entendemos que, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra estaba al día, estaba la homosexualidad, estaba la lascivia, un montón de cosas, ¿no? O sea, las enfermedades, ¿qué hubiese pasado si Dios no hubiese traído, ¿no? Esa sociedad? Creo que en verdad el mundo en sí ya estaría destruido, ¿no? Por la maldad y el pecado y por la enfermedad. Entendemos en realidad que muchas enfermedades son producto del pecado, ¿no? Entonces, creo yo
que aún podemos notar acá la misericordia de Dios para la humanidad, por la determinación que tuvo en destruir, digamos, el mundo, ¿verdad? Porque si no, ya el mundo se hubiese perdido, ¿no? En su totalidad. Sí, gracias, Carlos. Entonces, bueno, no sabemos siempre qué pasaría, ¿verdad? Pero sabemos y bueno, Jesucristo dijo en Lucas 24:27, Jesucristo ya se había resucitado y está hablando en camino a Emaús con los dos discípulos que no reconocieron a él. Y él empieza, dice que para explicarles a ellos su propósito en el mundo, empieza con Moisés y todos los profetas. Empieza en Génesis. Jesucristo en Juan, capítulo 5, 39, habla de las escrituras, que son las cosas que dan testimonio de él. Entonces, al centro de las historias bíblicas, aún en el Antiguo Testamento, tenemos Cristo. Ahí está Cristo al centro de la historia. Entonces ¿por qué no destruyó Dios a todo el mundo? Porque había hecho una promesa, ¿verdad? Génesis 3:15, tenemos la primera promesa de un Salvador que iba a venir. Había hecho una promesa y iba a cumplir esa promesa. Entonces Dios preserva el linaje del Salvador para cumplir su promesa. Jesucristo está ahí en la historia del diluvio también. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, no sabemos, pero Dios hizo lo que hizo para cumplir su promesa en Cristo Jesús, para preservar la línea, no porque era una persona perfecta, Noé, pero porque Él iba a cumplir, a pesar de la maldad de la gente, iba a cumplir su promesa, hecho en el huerto, que iba a cumplirlo en Jesucristo. Sin duda que sí, obviamente que sí, ¿no? Dios puso su palabra, ¿no? Su promesa. Quería simplemente mencionar, digamos, que creo yo que sin duda que Dios tuvo que tomar esa determinación, ¿no? Por amor, justamente por amor a la gente, ¿no? Por amor a la humanidad y obviamente conservando el linaje del Salvador, ¿no? Pero sí o sí tenía que hacerlo para quitar el pecado una vez más, para demostrar también su justicia. Y acá tenemos que entender esto, ¿no? La justicia de Dios, pero también la gracia de Dios, ¿no? La justicia de Dios con respecto a que Él tuvo que sí o sí matar, digamos, a los pecadores, pero también no es por la gracia, por la fe en Dios, fue salvado, ¿no? Así es, gracias Carlos. Y buen punto, que es una historia del amor y de la justicia de Dios al mismo tiempo. Sí, gracias Carlos. Rafael también iba a contar. Sí, pastor, para mí es una muestra de la misericordia del Señor, inclusive desde Génesis, cuando a pesar de todo, de la falta de obediencia, de perder la confianza en el hombre, Él le ofreció un Salvador. Luego Sodoma y Gomorra igual. Luego acá en lo de Noé es lo mismo. Él confió y dijo, te voy a dar una oportunidad. Sin embargo, hemos perdido lo que Él nos dio como señal de su pacto y nos hemos dejado arrebatar esa señal de pacto por un grupo realmente que no merece ni mencionarlo. Y todo el mundo se queda tranquilo cuando es una señal de Dios para todos nosotros. Y también indicar que el hombre vuelve a la maldad. Por eso nuestro principal ministerio es la reconciliación. Nuestro primer ministerio, reconciliar al hombre con Dios. Porque el hombre va hacia el lado malo, el corazón es malo. Y hay que sacarlo de esa maldad. Dice la palabra de Dios, el Señor dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué volvemos a la maldad? Porque el hombre no ha cumplido la comisión que tenía. No la ha cumplido, lamentablemente no la cumplimos. Y la maldad nos gana.
Esto es una lucha. La confianza de Dios en el hombre y el hombre vuelve a caer. Y actualmente lo que pasa es una señal más de que volvemos a caer. De separarnos del Señor. Nos separamos del Señor y luego le echamos la culpa de todo. Eso, pastor. Gracias, Rafael. Entonces, sí, vemos la misericordia de Dios, la reconciliación. Es otra que Dios reconcilió, es obra de Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús. Bien, gracias. Bueno, vamos a tener que seguir adelante. Como les mencioné antes, me voy a quedar un poco después de la clase. Si hay otro comentario que quisiera compartir conmigo o una pregunta, pero ahora vamos a la parte de consolidar, tomando lo que hemos visto en la historia y ahora pensando en qué es el significado para mí hoy en día, aplicándolo a mí. Entonces, empezamos con un resumen para enfocarnos en lo que vamos a decir. ¿De qué se trata la historia? ¿De qué se trata? Déjame ver. De Noé y el diluvio. Noé y el diluvio, Gerardo, gracias. Entonces, Noé y el diluvio. Sí, sencillamente la historia de Noé y el diluvio. César, ¿qué iba a decir? Yo voy a decir la salvación de las especies animales. Sí, la salvación, como Dios preservó su creación y una familia. César. Sí, pastor. La historia trataría de cómo la maldad del hombre puede llegar a afectar al mundo. Sí. Del efecto de la maldad del hombre en el mundo. Gracias, César. Bien, ok, ya tenemos esto en mente cuando contestamos las siguientes preguntas. La primera, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? La pregunta es siempre difícil, pero muy importante. Es muy fácil condenar a los seres humanos de ese entonces, pero ¿qué tiene que decir a mí hoy en día? A veces hacemos cosas sin darnos cuenta, perdón, y podemos ser criticones, o sea, algunas cosillas que se pueden hacer en la actualidad. Dependiendo de la humanidad de aquel tiempo, pues aquí a la fecha es lo que se basa, muchísima maldad, pero la maldad puede ser pecado de rumores, muchas cosas. Sí, a veces pensamos solamente en la maldad y los pecados grandes en los ojos del mundo, ¿verdad? Los rumores, el chisme, el uso de las palabras de Dios o las palabras, uso de palabras feas. Y bueno, hay tantas maneras de pecar que son reflexión de maldad del corazón humano. Gracias. Iris también iba a comentar. La incredulidad, pastor, es muchas veces estamos dentro de la iglesia, estamos escuchando la palabra de Dios, el pastor está, ¿verdad? Ahí, como decimos los hondureños, como loco predicando la palabra de Dios, pero muchos cristianos están sentados nada más y no están recibiendo. ¿Por qué? Porque hay incredulidad, porque no están creyendo a lo que Dios dice en su palabra. Y ese es un pecado que todos los días, ¿verdad? Nos hace confesar que en realidad necesitamos al Señor. Y esta historia a mí me muestra cuán grande es el amor de Dios y también cuán grande es su ira. Entonces, eso es lo que yo puedo opinar. Sí, tan grande es su ira y entonces... Y tan grande es la maldad del corazón humano. Entonces nosotros con el mismo corazón, descendientes de nuestros padres Adán y Eva, con corazón de pecado también, nos lleva a confesar, Señor, sálvame porque no puedo salvar a mí mismo, ¿verdad? Amén. La necesidad de depender de Él. Sí, exactamente. Exactamente, Gerardo. Marco también iba a comentar. Sí, pastor, lo que nos enseña esta historia es a confesar aquel espíritu de adivinación o rebeldía que hay
todavía en nosotros. Muchas veces nos apoyamos en nuestra propia opinión, nos apoyamos en nuestra fuerza, juzgando a los demás y no viendo la paja o el tronco que tenemos en nuestra vida. Entonces, ahora yo creo que sí, ya no va a haber un arca, pero yo espiritualmente le vería el arca como la iglesia de Cristo, donde el Señor nuevamente quiere salvar a la humanidad. ¿Y quién es el comandante? El que maneja este arca es nuestro Señor Jesucristo, pero como dice la palabra, la maldad del mundo se ha multiplicado. Ya la gente no quiere venir a los caminos del Señor. Sí. Sí, gracias, Marco. Y bueno, Perdón, vemos. pastor, que lo interrumpa. Me Gerardo. tengo que retirar, discúlpeme. Sí, no, gracias, Gerardo. Y perdón la tardanza. Ahí dejo una última aportación. A ver, espero la pueda compartir. Dios les bendiga a todos y perdón. Sí, no, gracias, Gerardo, bendiciones. Y sí, entonces, y también veo otro pecado que es el conformarme a una generación corrupta, ¿verdad? En que vivimos entre generación corrupta y es tan fácil enfocarnos en las riquezas como la sociedad en que vivimos o caernos en las mismas tentaciones que de nuestros vecinos y otras cosas. Carlos, ¿iba a contar? Sí, antes creo que tenía el hermano Gerardo, me parece que levantó la mano el hermano Gerardo. ¿Cómo, Carlos? Tenemos un poco de dificultad con su audio. Una vez más, por favor. Ajá, ¿me escucha bien? Sí, ¿me escucha ahora? Todavía. No, quería. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, ¿me escucha ahí? Sí, más o menos. Díganos, Carlos, díganos. Me ponía a pensar que nuestro pecado también sería, ¿no? Si en el principio comenzamos diciendo, y la pregunta fue a usted que dijo, ¿cuál es la situación actual? Y nosotros dijimos prácticamente es parecida, ¿no?, a los tiempos de Noé. Después otro hermano había mencionado que unos 120 años le llevó a hacer el arca, ¿no? O sea que yo entiendo que Noé, cuando él recibió la palabra de que el mundo se iba a destruir, directamente se abocó a la tarea de hacer, o sea, su visión, su mente, su corazón, su familia entera estaba, digamos, trabajando en función de lo que Dios le había dicho, que era de levantar el arca. Nosotros sabemos, en verdad, y acá está el pecado nuestro, sabemos en realidad que Cristo viene pronto, no sabemos cuándo lo puede hacer, pero sí sabemos que Dios lo va a hacer, Cristo volverá sin duda. Ahora, y entendemos también que estamos en los últimos tiempos, y también digamos que la gente cada vez hay mayor pecado, hay mayor maldad. Ahora, nuestra actitud hacia esta realidad es un poco muy cómoda, y creo yo que no estamos haciendo lo que corresponde. Creo yo, si hoy en la actualidad estuviese Noé, digamos, ¿no?, él su vida entera iba a dedicar, digamos, a la predicación de la palabra, ¿no?, para que todo el mundo sea salvo. Entonces creo yo que nuestro error, nuestro pecado es, recién lo mencionaron ahí, es un poco como acomodarnos al mundo y no hacer la tarea que tenemos que hacer, que es llevar su palabra, esforzarnos. Yo veo a Noé trabajar todo el día para la edificación del arca, y nosotros trabajamos todo el día para la edificación de que la gente sea salva. Nos esforzamos y enfocamos nuestra vida entera, digamos, a que la gente sea salva y que ninguno se pierda. Creo yo que no lo estamos haciendo, por lo menos yo lo estamos haciendo enfocados, ¿no?, en la misión que tenemos, enfocados en la tarea, sabiendo dos cosas: que Cristo viene pronto, sabiendo que hay maldad, digamos, en la humanidad. Pero si estamos acá todavía como iglesia, es porque en verdad todavía hay tiempo para que la gente sea salva. Hay tiempo para que la gente sea salva. Gracias. Sí, gracias, Carlos. Entonces, el acomodarme al mundo actual y también no hacer lo que hizo
a Noé, que es predicar la palabra de Dios, que es compartir, que es buscando la salvación de su vecino por mostrarle su pecado y mostrarle que solamente hay perdón en Cristo, en Dios, ¿verdad? Bien, ok, seguimos adelante, vemos el pecado, pero también vemos el amor de Dios en esta historia. ¿Dónde veo el amor de Dios aquí entonces? ¿Dónde veo el amor de Dios? Álvaro. Podemos ver el amor del Señor en el pacto que él hizo de no volver a destruir la tierra más con ningún diluvio en el arco iris. Sí. El diluvio Y que les recuerda siempre que saldrá en el cielo, dice la palabra, que estará siempre ahí para hacerle recordar al él mismo, recordar de que no debe destruir más con diluvio. Sí, gracias Álvaro. Y cada vez que vemos un arco iris, recordamos que Dios es fiel a sus promesas, ¿verdad? Gracias Álvaro. Iris. Bueno, pastor, el amor de Dios, yo lo puedo ver cuando Dios escoge a Noé y toda su familia y él decide destruir la tierra, lo que hay en la tierra, pero también decide salvar la especie de su creación, lo que son animales y todo. Entonces, yo puedo ver el amor de Dios hacia la familia de Noé. Sí, gracias. Entonces, la historia del diluvio se enfoca mucho más en la preservación de Noé y su familia y los animales en el arca que en la destrucción, ¿verdad? En la Biblia vemos mucho sobre Noé y su familia y no tanto. Es el enfoque de la historia, la gracia de Dios y el amor de Dios a ellos y para cumplir su promesa, ¿verdad? Rosa. Sí, pastor, su grandeza es maravillosa. Hay una palabra del Señor que dice en San Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Creo que es la oportunidad también de ver a través de todo lo que el Señor hace, que pareciera que a nosotros nos parece aberrante, nos parece terrible, pero más Dios se muestra siempre al hombre y muestra su carácter, su forma de actuar, lo que Él quiere, lo que Él piensa. El Señor siempre se revela para nosotros de muchas maneras, pero nosotros siempre miramos más lo terrenal que mirarlo a Él. Y es la ocasión ahora también de mirarlo a Él y ver lo que el Señor quiere de nosotros actualmente. ¿Y qué es? Que le conozcan, que le conozcamos a Él, que es el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien se merece toda la honra y la gloria. Sí, gracias Rosa. Nuestro único Salvador es el mismo quien salvó a Noé de las aguas del diluvio, ¿verdad? Sí, a pesar de quienes somos, a pesar de la maldad de nuestros corazones, Dios nos salva en su misericordia. Gracias, Rosa. Ok, otra pregunta. Entonces, ya que sabemos la misericordia, la gracia de Dios que tenemos, el amor de Dios que vemos en la historia, pensando todavía en la historia, ¿qué me enseña Dios aquí a pedir y hacer por gratitud a Él? Benjamín. Pastor, Dios vio el buen corazón de Noé y lo eligió porque él estaba decepcionado de la humanidad. Entonces, él nos enseña a pedir con fortaleza para amar a Cristo, su Hijo, y en consecuencia a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Él nos enseña, pero Él nos pide esto, nos enseña el camino para seguir su palabra. El perdón es gratuito. Nos da a elegir. Aquí estoy, Señor, listo para servir. Amén. Así es, ¿verdad, Benjamín? Aquí estoy, Señor, listo a servir porque por su gran amor que nos salva. Y también menciono que vamos a ver que a pesar de la generación corrupta en que vivimos, vemos Noé
construyendo un arca entre todos ellos, ¿verdad? Entonces nosotros también, pensando en la bondad y gracia de Dios, vamos a querer responder con fidelidad, como mencionó antes Carlos, predicando el mensaje que salva con urgencia, porque sabemos que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? No sabemos cuándo viene el Señor Jesucristo, pero sabemos que va a venir como en los días de Noé. Otra pregunta entonces, pensando en este mensaje, el mensaje del diluvio, así siempre vamos a querer predicar la palabra en todos tiempos, en todos lugares, pero pensando aquí en esta historia, ¿cuándo sería una buena situación para compartir la historia del diluvio con otra persona? ¿Qué piensa? Álvaro. Pastor, yo creo que la historia del diluvio es algo que se puede compartir en cualquier momento, ya que habla de la maldad que sale del corazón del hombre y que va siempre en continuo hacia el mal. La palabra maldad está relacionada con toda perversidad también. Entonces, yo creo que podríamos compartir esta palabra con ya sea con cualquier persona que veamos, que hasta que tenga el mismo comportamiento, si se puede decir, con el comportamiento que tenían los habitantes de aquella época, que no creían tampoco en el Señor y en lo que iba a pasar. Sí, entonces podemos usarlo para predicar la ley de Dios con todo su poder para mostrar que Dios es justo y castiga, ¿verdad? Pero para también llamarlos al arrepentimiento para que vean que el mismo Dios es el que nos salva en la historia. Sí, gracias Álvaro. Otro comentario. Iris, ¿iba a comentar? Veo la manito, ¿o no? No, pastor, no, seguro se fue algún dedazo. Ok, no, está bien. Está bien, entonces pensamos, también pienso en esta historia hablando del tema de la maldad que mencionó Álvaro, para compartirlo con los creyentes, personas ya creyentes que están pensando, y hay tanta maldad en el mundo. Podemos compartir esta historia para recordarlos que, bueno, pero sabemos que Dios salva y a pesar de la maldad, Dios va a salvar a los creyentes. A pesar de las circunstancias actuales, sabemos que Dios también en Cristo nos va a salvar por medio de la fe. Bien, ok, seguimos adelante entonces. Es la historia de hoy. Y me gustaría compartir con ustedes, ya es un poco tarde, el profe Joel maneja el tiempo mucho mejor que yo. Ya vamos tarde. Entonces les voy a compartir un tema importante que sale de esto. Otra vez, si hay más preguntas o dudas sobre estos temas, les voy a contar el tema. Si hay preguntas o dudas, los vamos a hacer después de la despedida de la clase. Voy a quedar aquí con la reunión abierta. Si unos quieren ir, está bien, con todo gusto. Ya sé que ya vamos a 1 hora y media, pero si después tienen preguntas sobre el tema, les voy a compartir un vínculo entre el diluvio y el bautismo en 1 de Pedro 3, 18 a 22. Eso es lo que dice. 1 de Pedro dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Eso es lo que vemos. Somos injustos, Cristo es el justo y padeció para llevarnos a Dios, sufriendo por nuestros pecados. En el cuerpo sufrió la muerte, Jesucristo, pero en el espíritu fue vivificado, ¿verdad? En el espíritu también fue a predicar a los espíritus encarcelados, ¿quiénes son? Los que están en el infierno. Por eso entendemos que que Jesucristo descendió para anunciar su victoria. ¿Y quiénes son los espíritus encarcelados? A los que, un ejemplo, a los que otro tiempo desobedecieron en los días de Noé,
cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Entonces ahora nos va a dar un ejemplo que ellos fueron salvados por medio del agua en el arca. El agua que fue castigo para los otros seres humanos, para ellos fue lo que estaba ahí bajo del arca, ¿verdad? Ok. Todo esto es símbolo del bautismo. Entonces, estudiar la palabra de Noé, podemos pensar en el bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia. O sea, que ahora nos salva el bautismo por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sujetos a los ángeles y las autoridades y las potestades. Entonces, bautismo por agua, como agua salvó a Noé en la circunstancia, ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. También en Romanos 6 vemos esta conexión entre el bautismo y lo que es la resurrección de Jesucristo. Entonces, bautismo es algo que nos conecta a Jesucristo. Es más que una señal de la obediencia. Es lo que hace Dios, nos salva, nos conecta a Cristo. Entonces vemos en Hechos 2:42 que el bautismo fue parte del promesa del Espíritu Santo, quien obra en nosotros a través de la palabra, a través de la promesa de la salvación, también en el bautismo, para conectarnos a Cristo. Ok. Otra vez, es otro tema profundo. Si hay otros comentarios, preguntas que quisieran hacer, podemos hablar un poco después de la clase. También les voy a mencionar algo que es contar. Ya hemos visto cómo captar la atención, ¿verdad? Y vimos unos buenos ejemplos de cómo captar la atención hoy. Ahora vamos a hablar un poco de cómo contar una historia. Hay dos métodos principales que serían leer, entonces tomar la Biblia en la mano y leer la historia después de captar la atención, sencillamente leerla palabra por palabra de la Biblia, o uno puede contar o narrar una historia, entonces utilizando sus propias palabras para compartir la historia con la persona. Hay unos otros, los principales de los cuales vamos a hablar son leer y contar o narrar. También puede dialogar. Si hay personas que ya conocen la historia más o menos, el que está guiando la conversación puede empezar un diálogo con otros. También se puede hacer una obra como entre los que están ahí, como está cada uno tomando papeles o mostrándoles un video. Tenemos videos aquí en la clase, ¿verdad? Pero principalmente cuando uno está compartiendo la palabra de Dios, tal vez guiando un estudio, va a utilizar uno de los primeros dos. Leerlo directamente de la Biblia, que es algo muy bueno, o contarlo utilizando sus propias palabras. Vemos que unas ventajas y desventajas de cada uno. Les voy a mencionar unas. Las ventajas de leer son obvias, ¿verdad? Que no se pierde ningún detalle, que muestra el leer que la Biblia tiene autoridad y muestra que viene de Dios, no es opinión mía. Cuando estoy leyendo directamente de la palabra de Dios, comunica que no es mi palabra, tengo en mi mano la palabra de Dios y estoy diciendo lo que es la palabra de Dios. El alumno, el que estudia con nosotros, también puede leerlo al mismo tiempo, que no tiene que ser la persona, estamos leyéndolo, la persona que está recibiendo la palabra puede escucharlo y leerlo, dos sentidos al mismo tiempo, ¿verdad? Para realmente recibir, profundizar el tema. No, que jamás quisiéramos decir que hay desventajas de leer la palabra de Dios, pero como forma de enseñanza,
pensamos que leerlo y no estar como, no es interactivo el sencillo leer la palabra de Dios. También si uno mencionó, Pablo, antes compartir la palabra de Dios con un grupo de niños, ¿verdad? Después de captar la atención, si uno lee de su Reina Valera 60, que es una fiel traducción de la Biblia, es una buena herramienta, pero ustedes saben que tiene unas palabras difíciles para personas en general y especialmente para niños. Entonces, sería una desventaja tener ese vocabulario. Y también puede ser más largo. Entonces, si uno está como compartiendo la historia del diluvio y lee capítulos 6, 7, 8 y 9, es algo muy largo para compartir en una situación, ¿verdad? Son muchas palabras para leer en una enseñanza. Entonces, no vamos a decir que son, nunca es algo malo leer la palabra de Dios, pero pueden ser desventajas en usar ese método de compartir la palabra. Y por eso tenemos otra opción, que es contar la historia o narrarla utilizando sus propias palabras. Eso es una buena manera de tener un método más interactivo. Se puede utilizar un vocabulario apropiado, puede explicarlo en el momento. Vemos en los evangelios que Cristo, aún utilizando partes del Antiguo Testamento, enseña a Jesucristo contando historias y parábolas. Y también se puede compartir con personas que no leen bien. Sabemos que hay personas que no pueden leer muy bien. Si uno está siempre hablando del libro escrito, puede ser un poco difícil para ellos. Al mismo tiempo hay unas desventajas también, ¿verdad? Se puede olvidar algo importante. Entonces, el que está guiando el estudio tiene que estudiarlo muy bien antes para no perder los detalles, porque es la palabra de Dios. Hay que tener cuidado de no cambiar nada de la historia. Y una desventaja puede ser que en ciertas circunstancias, hay personas, si están contando la historia con sus propias palabras, puede parecer que son sus propias palabras y no es de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces no comunica eso de dónde viene la autoridad. Entonces es algo que puede ser una desventaja, que podemos fijarnos en qué están pensando, asegurándonos que aunque estoy utilizando mis propias palabras, que ellos sepan que es de la palabra de Dios y no es mi propia historia o algo que estoy compartiendo mi propia opinión. Ok. Es la versión rápida de las ventajas y desventajas de leer la historia en una enseñanza directamente de la palabra o contar la historia utilizando mis propias palabras. ¿Preguntas o dudas sobre las dos formas de contar, las dos formas principales? Permiso, pastor. Benjamín, sí, por favor. Gracias. Yo pienso que básicamente hay que leer primero la historia bien, hacer un análisis profundo y al narrarla, porque evidentemente pues captar ya es notable que no es fácil, perdón, que es fácil, pero para contarla sugiero primero leerla bien, entenderla bien argumentada para poderla leer y combinar las dos cosas, leer y narrarla, y poder darle la posibilidad a los presentes de opinar. Sí, Benjamín. Entonces, si uno va a narrar la historia en un estudio, va a compartir como con familia o con vecino, hay que estudiarlo bien antes, ¿verdad? Entonces, hay que prepararse para poder hacerlo. Aun si sea una persona que conozca muy bien la palabra de Dios, es tan importante leerlo otra vez antes de tratar de compartirlo. Entonces, en su estudio privado, para prepararse para poder compartirlo en un estudio con otras personas, si uno va a utilizar sus propias palabras.
¿Algo más? ¿Comentarios o preguntas sobre las dos formas? Ok. Hacer un resumen, como dice hacer un resumen de la historia que se va a contar, y dependiendo el público que se tenga, sean niños, jóvenes, reclusos, sobre hacer una captación para estar bien preparado para poder darles el tema. Sí, Pablo, así es. Entonces, hay que siempre pensar en las personas que están recibiendo la palabra de Dios. Entonces, si estoy compartiendo con unas personas que tal vez tienen la opinión que, es que está compartiendo sus propias opiniones, voy a usar la palabra misma, ¿verdad? Porque no quiero que ellos piensen que estoy inventando la historia. Pero pensando en las personas otra vez, si estoy compartiendo con niños o con personas, si estoy pensando también en el relato, si estoy compartiendo la historia del diluvio y digo, vamos a leerlo de 6:1 a 9:17. Sería con largo tiempo y puede ser que voy a perder su atención si estoy hablando con personas que no tienen mucho tiempo o lo que sea. Rafael, ¿también iba a comentar? Sí, pastor, considero que muchas veces vale la pena enfocarse en un mensaje, una parte del mensaje, porque la palabra es viva y eficaz y a todos nos llega de pronto de diferente manera. Pero enfocarnos en un mensaje, se me viene a la mente el ánimo. Si yo puedo decir el ánimo alimenta la fe, muchos dirán que puede ser una cosa no bíblica, pero lo podríamos ver cuando María va donde la pariente y luego vamos a la palabra para que la gente entienda, porque muchas veces leemos y se nos pasa una simple palabra y cambia totalmente el sentido. Eso. Gracias, Rafael. Es tan importante siempre ser fiel a la palabra de Dios en la enseñanza. Por eso, lo de contar la historia en orar, vamos a tener que recordar siempre que no estoy exagerando los puntos que yo quiero hacer, pero estoy contando la historia fiel a los detalles que veo en las páginas de las Escrituras. Bien, ok. Entonces, eso sería la lección de hoy. Cómo contar, ya hablamos un poco sobre la conexión entre el bautismo y el diluvio y estudiamos la historia de hoy. La tarea sería ver el video número 5 y también leer Génesis 9, versículo 18 hasta versículo 29 y 11, 1 a 9. Entonces vamos a ver que el pecado todavía existe en lo que vamos a leer para la lección 5. Otra vez necesitamos un voluntario para no solamente preparar un captar, sino un captar y contar de la Torre de Babel, de Génesis 11, 1 a 9. ¿Quién quisiera ser el voluntario? Como vemos hoy, unos buenos ejemplos de cómo captar. También Pablo una vez más, qué bueno, gracias Pablo. Entonces va a ser profe Joel guiando la clase otra vez el lunes, pero le voy a comunicar con él que es usted, Pablo, que va a guiar lo de captar y contar. Sí, también Benjamín. Benjamín también, ok, Benjamín. Voy a poner aquí Pablo y Benjamín. Muchas gracias, hermano Pablo, con el mayor de los gustos, pastor. Ok, muchísimas gracias. Ok, voy a comunicarlo con mi compañero Joel. Y con eso, ahora vamos a concluir con la bendición. Es la bendición que Dios le dio a Aarón, el sumo sacerdote del pueblo de Israel de ese entonces, el número 6, que voy a utilizar para concluir la clase. Es un anuncio del favor de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Vuelve, Señor, su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Bueno, qué tan gusto poder estar con ustedes esta mañana y poder conocer a ustedes. Yo y profe Joel siempre estamos a sus órdenes con cualquier cosa, duda, pregunta, comentario, sugerencia. Como les dije antes, me voy a quedar aquí por un rato para hablar con los que quisieran hablar un poco más. Para los que no pueden quedarse, que Dios les bendiga mucho. Fue un gusto. Adiós. Adiós, pastor. Bendiciones. Gracias. Un gusto haberlo conocido. El gusto es mío. Pastor, ¿cómo está? Yo por ahí tengo una duda del antiadánico y de las personas que vivían antes del diluvio o antes de Adán. Tengo esa confusión porque por ahí alguna persona me compartió que había un pueblo antiadánico y un pueblo después de Adán. Y cuando salieron ellos del paraíso, ya había gente. En el paraíso ya había gente. Había gente afuera del paraíso que ya había. Entonces yo tengo esa duda, ¿qué tan cierto es o qué tan real es esa prédica que nos refiero? ¿Usted me podría ayudar en eso? Sí, entonces, una pregunta, Pablo. ¿De dónde y de dónde ven que hubo personas fuera del paraíso cuando salieron? En el Génesis. Sí. Te lo digo. Génesis. Amén, pastor. Sí, César iba a responder. Sí, señora, ayudándole aquí a mi hermano porque tenía la misma duda. Sería Génesis 4:17, que dice, y conoció Caín a su mujer. O sea, ya habrían como otras personas, como estaba diciendo mi hermana anteriormente. Sí. Entonces, bueno, no, Dios le dio, porque lo que es claro es que empieza solamente con Adán y Eva, ¿verdad? No hay mención de otra persona, de otras personas, pero vemos que Caín conoció a su, entonces, ¿quién sería su mujer? Y también antes, en versículo 14 del mismo capítulo, habla Caín de otras personas, que él dice, cualquiera que me encuentre, me matará. Entonces, ¿quiénes son las personas de que habla? Lo que es obvio es que Dios le dio a Adán y Eva muchos otros niños no mencionados, porque les había dado el mandato de multiplíquense para llenar la tierra, ¿verdad? Y Dios también le dio a ellos, bueno, porque solamente siendo ellos ahí, ellos iban a tener que casarse y tener hijos con sus hermanos o hermanas, en el caso de Caín, ¿verdad? Entonces, siempre no queremos decir más que la palabra dice, pero no queremos decir menos tampoco. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Está mencionando siempre, y recordamos, el propósito del Antiguo Testamento es principalmente, recordamos la historia de la salvación del mundo, el linaje de la promesa, ¿verdad? Entonces, y en este linaje mencionamos primeramente Caín y Abel, que es la historia de su pecado, y solamente menciona otro hijo de Adán y Eva, que fue Set, ¿verdad? Pero tenían que tener otros por tener hembras en el mundo, ¿verdad? Entonces, tenía que ser
un hermano de Caín o puede ser una, bueno, sí, no, pero un pariente de un tipo, ¿verdad? Porque no hubo otros. Pero no, la Biblia es muy clara en este punto, es que Adán y Eva vivían y no hubo otra gente porque ellos caían en el pecado. Y dice en Romanos 5, que estudiamos en la última lección, que todo ser humano cayó con ellos. Entonces todos recibieron la herencia del pecado de Adán y Eva. Entonces todos tenemos que ser descendientes de ellos y no hay otra forma. ¿Me explico, Pablo? César. Sí, me quedó claro, pastor. Okay. Gracias. De nada. ¿Algo más, César? No, señor, también me quedó claro esa Ok. parte. Muchísimas gracias. De nada. ¿Algo más? No, todo bien, pastor. Le agradezco mucho la atención y pues estamos a la orden con cualquier cosa. Ok. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Sí. Paz. Nos vemos, compañeros. Ok, entonces, bueno, nos vemos todos con el favor de Dios pronto y que Dios les bendiga mucho. Gracias, Paz. Gracias, compañeros. Dios los bendiga. Amén, pastor. Amén, hermanos. Un feliz día.